Dicen que han dicho que dicen. Bueno, pues todo esto surge del concierto de presentación del disco Guatizalema que hicimos ya el 5 de febrero del 2017. Plácido Serrano estaba entre el público, le gustó mucho y tuvo la idea de hacer un disco que de alguna forma conmemorara el 40 aniversario de la grabación del disco de Chicotén, que es un momento muy importante en la historia de la música aragonesa, pero muy importante. Y también, de alguna manera, que conmemorara también o cerrara, si acaso, la colección de librodiscos de Prames. O con la boca abierta y entro, o con la boca abierta. Y ahí hemos estado durante mucho tiempo sencillamente estudiando los temas, buscando después también un equilibrio para que también el disco diera una imagen de la riqueza, de la variedad del folclore que hay en Aragón. Vino la ronda de Voltaña, pues hicimos otra tarde de grabación con J. Lanuza de Isorray, José Luis el de la Ronda, vino por aquí gente, bueno, Roberto Serrano de la Orquestina, los veías ahí a cantar todos juntos, estuvo muy bien. Pues Carmen va a poner la voz en el fandango de Mora y luego también va a poner la voz en un tema muy interesante que aparece en el Cancionero de Arnaudas, que es un canto que hacían las mujeres cuando volvían de recoger olivas, que es el Venimos de las Olivas, se llama además. A todas les cayó en gusto el fandanguillo de Cádiz. Y me encanta que estemos todos juntos, ¿no? Que hacer en un disco que seamos toda la gente que tenemos que ver con nuestra raíz, es lo que más me gusta del proyecto, ¿no? Que sea una cosa en conjunto, ¿no? Enriquecedor y de confraternización con los colegas, con los paisanos. Y bueno, y ponerle un broche a esa maravillosa colección, ¿no? Que fue Aragón LCD.